Seguimos en un nuevo segmento más de la reacción del hincha. Obviamente soy hincha barcelonista, la temporada 2026 está a punto de comenzar y no podía dejar a un lado a mi amado y querido Barcelona. Por más de que el 2025 nos trató muy mal, obviamente se regresa el ciclo, regresa la etapa de la ilusión, pero este 2026 vamos a ver cómo le depara al equipo, y para eso el día de hoy he traído un invitado especial. Un invitado, ya para mí un amigo, puedo decir, de la casa, porque nos conocemos ya desde Barcetubers, y obviamente un fan más porque yo también estoy actualizándome siempre de las noticias del ídolo. Cuando no estoy al día, voy contigo, Idogol. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi amigo? ¿Qué tal? Es un gustazo estar acá. Sí, ya me siento parte de la casa. Ha sido un gustazo nuevamente hablar contigo, conversar. Al final nos une una misma pasión, ¿no? Esa pasión del barcelonismo. Y hay que estar ahí esperando pasar chévere, pasar un buen rato y que sea un momento ameno. Claro que sí, claro que sí. Tú sabes bien que el 2025 fue un año muy complicado. Creo que todos a inicio de año teníamos una ilusión de que sea un muy buen centenario. Lamentablemente las cosas no salieron así, eliminados tempranos de competencias internacionales, también copas domésticas, eliminados en primera ronda, y obviamente tuvimos yo digo una muerte lenta, porque sabíamos que el campeón iba a ser Independiente del Valle, y simplemente estamos luchando y conformándonos por entrar directo a la Copa Libertadores, lo cual no terminó siendo así. Terminamos entrando a repechaje, lo cual ya sabemos el rival que va a ser Argentino Juniors, y eso me imagino, bueno, el equipo también sé que está enfocado para este partido, ya planificándose para este partido. Sí, totalmente. Fue un año bastante difícil para el barcelonismo, pero muy, muy complicado. Empezamos con las emociones al mil, el año del centenario, el equipo que se había armado. Y de hecho empezamos bien también, porque con el partido del Corinthians y todo, realmente fue una locura el arranque de ese Barcelona, ilusionante por donde quieran verlo, pero asimismo caímos. Fue una caída libre, empezamos ya a eliminarnos de la Copa Libertadores sin opción a Copa Sudamericana, luego lo que nos pasa con el Juniors, el Cuenca Juniors, estábamos a un punto cuando se va segundo Alejandro Castillo del primero, luego quedamos a más de 10, o sea, fue ya bastante complicado, había muchos problemas, luego cómo se cerró el año en el tema institucional, bastante difícil, pero esperando renovar ilusiones, el equipo se está armando, creo yo, en una primera visión así a leguas, una buen armado, más o menos, me parece bien cómo se está armando Barcelona y preparándose ya para los partidos amistosos, que al final son secundarios, lo que importa ya son los partidos oficiales, y vaya que se viene un lindo desafío con Argentinos Juniors que va a estar bravísimo. Exacto, exacto, y lo que estás diciendo, eso es lo que quería estar enfocándome, y no, bueno, no es decir curioso, tal vez sí, por cómo esta directiva se ha venido manejando en estas últimas 2 temporadas, en las cuales en realidad el equipo, todo lo que se ha propuesto esta directiva, no ha salido nada. Y en realidad ver que haya disminuido el presupuesto de la plantilla de 15 millones a aproximadamente a 5 o 6 millones, o sea, es un paso positivo. Creo que comenzando desde la destitución del técnico Rescalvo, que fue el primer paso para decir como que están comenzando a reaccionar y comenzar a tomar acciones. Vino después de eso el nuevo nuevo presidente de la Comisión de Fútbol, el señor Álvarez, que también entró, y la verdad, las veces que lo he escuchado hablar, se nota una persona que sabe lo que quiere con el equipo que tiene y con las armas que va a contar, sabiendo que cuenta con un presupuesto bajo. No sé cómo tú tomas esa perspectiva de esta inclusión de este presidente de la Comisión de Fútbol, que a mi parecer, las primeras palabras o las primeras veces que se lo puede conocer, está dando buenas impresiones. No sé qué tú piensas. Mira, yo creo que, a ver, primero tomo lo que tú dices, lo de la directiva, que es verdad que los 2 primeros años, o sea, creo que entran con este ímpetu y pecan de novatos, porque al final el señor Antonio Álvarez es un novato en el tema de dirección deportiva, la primera vez que, de hecho, antes solo hablábamos de Aquiles, tal,
y al menos personalmente yo cuando se metió como vicepresidente recién me enteré que había un hermano Antonio Álvarez, luego llegó a ser presidente y creo que peca de novato y termina cometiendo error tras error tras error, pero o no sé si se asesora mejor o no sé si es que realmente se da cuenta que no era el camino, no era el rumbo, pero claro, o sea, pasamos de un año donde lo cerramos totalmente pero hecho pedazos en cuanto a lo dirigencial, y este año, o sea, las cosas que están haciendo sí dejan de qué pensar, para bien, por suerte para bien, entre la bajada de presupuesto, sin tampoco, no sé, armar con puro juvenil el equipo, también están fichando y están fichando, o sea, al menos jugadores con ritmo, con nivel, que vienen con regularidad, que no son estas superestrellas que luego en Barcelona no terminan rindiendo, sino más bien no tanta cantidad, sino más calidad y sobre todo regularidad, que es lo que estamos buscando, porque de nada sirvió los Arriaga, los Felipe Caicedos, grandes nombres que al final vimos de la temporada pasada que no terminaron rindiendo. Eso por un lado, el mercado que está haciendo es muy bueno, también el tema de los scouts con este jugador Medina, con el otro Brian, se me cae, creo que es el apellido, Quintero, muy bien, son jugadores que sí, no son, no sé, los Javier Arriaga, Robert Arboleda, Félix Torres, que por ahí la gente pedía o habían rumores, pero estos futbolistas, así llegó el mismo Arriaga, así llegó Aymar, el mismo Félix Torres, Aymar, la Culebra Castillo, Nixon Molina, que si bien es cierto, él nunca se fue vendido, pero quedó campeón con Barcelona, me acuerdo de ese partido con Santos, Molina fue, pero tremendamente determinante, entonces, esos jugadores que no llegan con gran foco, pero llegan con un hambre de gloria tremenda, que destacan tanto en el ascenso como en la Serie B y que podrían rendir en Barcelona, al menos hablan mil maravillas de esos dos jugadores. Me parece muy correcto la bajada del presupuesto, este tema de saber fichar, de deshacerse de contratos largos, grandes, que quizás su aporte no son tan significativos. Y de Arriaga, hecho, eso, Arriaga era uno, Janer de Arruabarrena. De Arruabarrena, también un contrato muy, muy, muy caro. O sea, eso están haciendo las cosas bien por ese lado y me parece que hay que manejarlo así. Y sacando jugadores que terminaron ciclo también. Exactamente, y muchísimos. Más allá creo que debería de darle fin también al ciclo de Vargas y Castillo, creo yo. Pero más allá de eso, o sea, están haciendo, por ese lado se están manejando bien. Sé de muy buena fuente que están invirtiendo en las formativas, se viene el centro de alto rendimiento y todo. Eso también es importante, nuestros jugadores. Bruno Caicedo, ojalá que se quede y que la rompa, sería increíble. Jaxi García, que ya terminó jugando la pasada temporada. Está ahí Yandri Gómez, que no le fue muy bien en el 2025, pero sigue siendo un talento punzante. Pero hay que contar también que es un periodo de adaptación del jugador, porque sabemos el potencial que el jugador tiene. Obviamente hay jugadores que al ser jóvenes van a tener estos sube y baja, altibajos en el cual ellos van a tener que adaptarse y ahí se va a comenzar a ver la calidad del jugador, porque bueno, no la experiencia, cómo el jugador resuelve eso, ¿no? Porque la calidad, sabemos la calidad de Yandri, simplemente llegó a un punto donde tiene que pasar ese obstáculo y seguir desarrollándose como jugadores, pero como te digo, un jugador muy joven todavía, me mencionabas, y quería ir nombre por nombre, por digo, porque en Barcelona se han ido poco a poco reforzando, así como se han ido saliendo desde arqueros hasta delanteros, Barcelona desde arqueros hasta delanteros se ha ido reforzando. El caso del portero Gabriel Ceballos, que para mí llega a ser un muy buen suplente, un portero que es uno de los mejores que hay en el campeonato local y aparte de eso siendo ecuatoriano, ¿ya? Obviamente, curiosamente, el padre fue presidente, arquero y una de las máximas estrellas de Barcelona, que fue José Francisco Ceballos. Pero bueno, un dato extra como eso, pero diciendo, ¿no? Vámonos al hecho de que llegó Gabriel Ceballos, en la defensa tenemos, si no me equivoco, el jugador paraguayo Gabriel Báez, de 35 años, que si bien es cierto, puede que sí, digan, tiene mucha experiencia, pero yo creería que es un jugador que tiene continuidad, y si vemos el antecedente que viene, justamente viene del Junior, viene un jugador que tiene ritmo, quedó campeón. Y aporta experiencia. Tenemos jugadores también que regresan al equipo, como Lucas Sosa, Jonathan Perlaza, que si comparamos la temporada que tuvo Aníbal Chalá a lo que vimos lo último de Perlaza, pues obviamente el regreso de Perlaza nos queda esa sensación y esperemos que llegue en ese... Es más, de hecho, Perlaza viene jugando. O sea, no es que viene, no sé, un año o 6 meses sin actividad, o sea, viene jugando.
tiene continuidad y claro, es un polifuncional que te puede jugar de extremo, de lateral, yo lo veo más como extremo, por eso también trajeron a Mina, pero obviamente el salto de, bueno, Aníbal Chalá, que se fue a Paraguay, que ayer jugó y que todo el mundo lo putea, porque no tiene nivel. A Y ver, bueno, eso, a ver, te pregunto a ti, ¿eso cuenta como asistencia o no cuenta como asistencia? no, pero es que de verdad, o sea, Barcelona se lo entucó y estoy seguro que hasta el préstamo va a ayudar a Olimpia también a pagar. O sea, es realmente tremendo lo que hace Barcelona al deshacerse ahí de Aníbal Chalá. Asimismo, con todo el respeto del mundo, ¿no? Y que paz descanse Marito Pineira, pero ya no estaba dando nivel para Ya Barcelona. habían jugadores Entonces, que cumplieron su ciclo claro. en eso. Entonces, el pasado año, Gabriel el Loco Cortés Gabriel también Cortés cumplió su ciclo. también. Y así un montón de jugadores. Entonces, el año pasado estuvo estuvo Aníbal Chalá y Mario Pineira por el costado izquierdo. No, le tocó adaptarse a Vallecilla, siendo central a esa posición porque no había más. Y si de eso pasas a un Jonathan Perlaza y un Jonathan Mina, es un salto de calidad tremendo. Y Claro, porque Jonathan viene siendo un jugador joven que tiene mucha proyección y de hecho uno de los baluartes que estuvo Aucas, que honestamente me sorprende cómo vino a Barcelona en la forma que llegó, en la condición que llegó, que si no me equivoco fue condición libre. Libre, entonces, llega libre y llega haciendo un esfuerzo enorme porque lo quería Liga. Se baja mucho el sueldo para llegar a Barcelona. Ya no es tan joven, ya tiene 30 años, pero aún así viene de ser el máximo asistidor de la Liga Pro 2 años, o sea, 2 temporadas consecutivas, lo cual denota ritmo. Realmente es tremendo lo que hace Barcelona porque los dos, tanto Perlaza como Mina, llegan libres. Llega libre. Y más allá confundiendo, de que hablando, me estaba confundiendo de joven, me estaba confundiendo del chico Carlos Medina, que también llegó el central de Independiente del Valle. Exacto, también. El chico Medina, el otro jugador, Jordan Medina, que viene de la Serie B. Ya, claro, jugaba en en San Antonio, la filial de la Católica. Nadie entiende cómo lo mandan también libre. Se va libre, o sea, esos negocios que está como te digo, este mercado me gustó lo que Barcelona ha llegado haciendo. Y lo más importante, que no es característico de esta directiva, es que ha sido todo en silencio. Todo lo que se ha hecho en silencio. Simplemente todo el mundo, como tú dices, estaba preocupado de, hey, ¿cuándo llegan las contrataciones? Las contrataciones. Y así, ya estando ya la tercera semana casi cerca de la tercera semana del mes de enero, casi casi gran mayoría de jugadores ha llegado a Barcelona. Creo que hay un par de nombres que todavía faltan por cerrar, si es que no me equivoco. Unos 4 nombres más para que lleguen a Barcelona en lo que queda. Y me preguntaste lo del presidente, del nuevo presidente. La verdad que al principio yo dije, habrá que ver con qué nos salen ahora. Pero escuchando al tipo hablar, o sea, te da esta confianza. Realmente, o sea, él se nota centrado, sabe lo que hace, te dice esto, o como cuando se vendió o se hablaba de esto de Benedetto, todo el mundo loco, tal, él dice, no, eso nos llegó la carpeta, pero no está en nuestro proyecto, chéverazo, así es como se debe manejar, se nota que tiene, no sé, conocimiento de causa y me parece muy bien, es un acierto lo que hizo. Y no solamente eso, el manejo de cámara que es importantísimo en el mundo de Barcelona, porque cuando te vuelves dirigente de Barcelona, eres como un funcionario público, o sea, estás ahí 24/7 y las cámaras van a estar detrás tuyo y todo lo que digas se va a replicar en todas las redes. Entonces, como el chimichurri que se hizo tan famoso, yo a Álvarez, al nuevo presidente, no lo veo de esa manera, o sea que hasta ahora todo lo que ha dicho ha sido muy sobrio, dice lo que tiene que decir, por ahí te suelta algunas cosas en base al equipo y no pasa nada. Claro, Antonio no suele manejar esas cosas así y por eso creo que ya no sale tanto. Bueno, y eso es bueno que haya aprendido, porque bueno, de los errores uno tiene que aprender. Sí. Y lo bueno es, como te digo, menos presencia del presidente, más presencia ahorita del presidente de la Comisión de Fútbol. Incluso le quitaron pantalla a todas esas balas que le estaba metiendo el pecho Matías Oyola. Entonces, eso ha sido bueno para que el equipo comience a trabajar y dedicarse a la pretemporada. Como te dije y como lo sabemos, partido de Copa Libertadores que se nos viene ya contra Argentinos Juniors y hay que ver, porque como te digo, tenemos inclusive un nuevo director técnico que es el venezolano César Farías, que no sé qué opinas tú, pero a mi opinión es un técnico que sabe qué es el fútbol ecuatoriano,
sabe en las condiciones que viene el equipo, y aparte de eso es un técnico con credenciales de quedar campeón en el torneo. Así que no me parece una decisión alocada, una decisión austera, me parece correcto. No sé qué tú opinas, Guido Gol. No, a mí César Farías siempre me ha parecido un buen entrenador. Ahora, Farías me parece un entrenador para un periodo corto, no para un proyecto, no sé, 2, 3 años. Sabemos lo que pasa con Farías a un periodo largo, pero para un rendimiento inmediato en las condiciones que está Barcelona, por cómo, bueno, ya ahorita se ha calmado un poco más la cosa, pero cómo iba a agarrar Barcelona en todo lo que había pasado, aunque también creo que más que Rescalvo, cualquiera, o sea, todos estábamos esperando ya, chao Rescalvo, llega un entrenador que quedó campeón con Aucas, con poco hizo mucho, es decir, potenció jugadores y los jugadores que están trayendo son muy de las características de César Farías. Lo que tú mencionabas, Cristian Báez, que sí, 35 años, este año cumple 36, pero primero viene con mucho ritmo y regularidad porque jugó prácticamente todos los partidos, más de 30 partidos con el Junior donde queda campeón. Y sí, claro, yo sé que le va a costar, que ya a su edad... Pero acuérdate que lo mismo decías de Gastón Campi, que terminó siendo figura en el equipo. O sea, le costó un poco. ¿Ah? Al principio le costó a Campi. Pero acuérdate que todo jugador que viene a una liga distinta a la liga ecuatoriana, le va a costar el adaptarse a una nueva liga. Y la liga ecuatoriana no es que es nada exigente, es bien física, veloz. Fuerte, entonces, claro, por ende, cualquier jugador le iba a costar. Le costó así a muchos nombres de jugadores. Muchos. Y en el caso de Campi, pudo adaptarse al fútbol ecuatoriano y terminó siendo un baluarte en Barcelona, que a la final, yo creería que las posiciones... por cómo termina con la relación con el directorio y cómo termina todo con la situación de seguridad, termina decidiendo irse. Claro, por supuesto, o sea, el problema es ese, a ver, Campi hizo una muy buena temporada, Nacho de Arruabarrena hizo muy buena temporada, pero al final son, yo creo que jugadores dentro de lo que cabe reemplazables. Ahora, el que sí duele es indiscutiblemente Octavio Rivero, que en otra situación, con un mejor manejo de la directiva y de la situación, sobre todo eso, me parece correcto que Antonio Álvarez esté un poco más por debajo del foco mediático, porque no que se quede toda la temporada para que el equipo pueda rendir tranquilo. Sí, no tiene muy buen manejo de situaciones, porque si lo manejaba distinto, quizás Octavio se quedaba. Octavio se quedaba, pero sale y pone ese comunicado que realmente fue una locura de comunicado. Y entre la pelea de un lado del otro, pues terminan dividiéndose eso y Octavio se termina yendo. Que a la larga es el único que duele, porque Nacho de Arruabarrena muy bien, porque Campi muy bien, pero son jugadores que se pueden reemplazar. Y sabíamos que las condiciones que tenía el portero, el venezolano Contreras, que sabemos claro, que tiene muy con César Farías, olvídate, va a ser titularísimo. O sea, ya claro, en esa parte, lo único bueno, y esperemos hasta el momento, Diosito, toca madera, que Ignacio de Arruabarrena supuestamente, aparentemente, salen buenos términos con el equipo, y esperemos que se mantenga así. Un tema que quería conversar, pues, a Barcelona, porque estamos hablando de nombres, hablamos en el arco, hablamos un poco también de la defensa, en el mediocampo también jugadores nuevos, Milton Celis, Tomás Martínez, el jugador Jordan Medina, que lo habíamos mencionado hace un ratito, ya se viene también ¿cuáles son los nombres? Discúlpame que se me fue justamente el nombre. Giancarlo Montaño, Johnny Quiñones, Johnny Quiñones, el posible regreso de Joaquín Valiente, eso es lo que el posible regreso de Joaquín Valiente. Entonces, poco a poco también el mediocampo Barcelona está comenzando también a reestructurarse, porque hay salidas que yo creo que le terminan favoreciendo a Barcelona, porque hay jugadores que en realidad cumplían su ciclo y otros jugadores que en realidad no engranaban en el equipo. Pero ahorita con la llegada de Celis, de Tomás Martínez, creo que también apega un poco también más a la experiencia también. Jugadores que experimentados. Sí. Y con regularidad. Y juventud. Y regularidad sobre todo, que es lo importante, porque claro, sí duele por cómo termina y cómo esa relación de la separación de Sousa y Barcelona, pues Sousa no va a seguir. Entonces... Sousa ¿tú crees que no Sousa no va a seguir Sousa. Por eso traen a Celis, traen a Lugo, más Jaxi García. Lo de Lugo ya está confirmado. Lugo está solo esperando el contrato para venir. Okay. Entonces, no, Sousa no va a venir porque ya ni hay ni cupo de extranjero en caso de que se cierren los Johansen, los Valientes. Claro, porque supuestamente se iba o sea, lo último que vi, las últimas declaraciones que decía que él tiene contrato del 2027.
y que se iba por Ajá. a tratar de Una una pubalgia. lesión, una Claro. pubalgia. Ese es el escenario. Yo le escuché hablar al presidente de la Comisión de Fútbol y dice que le van a buscar equipo, o sea, que van a ver el informe. Creo que yo es lo mediáticamente correcto que tienen que hacer. Pero primero no está en consideración, ya el señor Farías, por eso le buscó el reemplazo, no lo tiene en cuenta. Y dicen que por últimas, para ver si es que en el segundo semestre lo pueden inscribir, si es que no se va. O sea, no lo piensan ni siquiera inscribir y tenerlo ahí. Sousa no va a seguir. Ya deberían de estar buscando equipo o anunciar la salida o alguna manera, pero Sousa no va a continuar. Si no, ya sería una repoblación de mediocampistas. Johnny Claro, Quiñones, claro, que Sousa, mencioné algunos nombres que Lugo, están llegando. Celis, claro. Claro, entonces ya, Entonces ya con lo no, que ya no hay dices, cabida. Leonay Sousa prácticamente no vamos a contar con No, no Leonay va a Sousa continuar. este 2026. Más la salida de Dixon Arroyo, que ya no hacía nada en Barcelona. Asimismo debió haberse ido Johnny Quiñones, pero entiendo que es hombre de confianza de Farías. Entonces, bueno, vamos a darle el voto de confianza porque dentro de lo que cabe, los últimos partidos mejoró en algo, sin ser extraordinario ni nada, pero algo mejoró. Pero yo creo que este es el año para Jaxi García, más Milton Celis, más Lugo, me parece una buena media. Habrá que ver qué es lo que sigue mostrando Giancarlo Montaño, que hay Obrador, o sea, no, Giancarlo Montaño no llegó como la gran figura, el gran refuerzo, pero Pero tampoco le fue tan recordemos que en mal. Yo Libertad creo tuvo que no una le fue buena tan mal. actuación con Ay, el sí, pecho en amigo. Libertad le fue muy bien, Claro que claro. sí. Entonces, Y yo entonces por creería que ahí se va también es dibujando la media. como el técnico encuentra el potencial del jugador en estos casos. Sí, totalmente. Y más que nada que el perfil que están trayendo con un Lugo, con un Celis, que los ves, son perros de casa los dos. O sea, son jugadores, bueno, Lugo más joven, pero Celis te va a ofrecer experiencia y jerarquía, un líder que en Barcelona no hay actualmente. En Barcelona no hay, y ese sí te lo puede ofrecer Celis. Tiene 33 años, pero tiene una muy buena visión de juego. Como digo, De es un hecho, perro salió de un casa, video, presiona, no sé presiona, si tú eso, viste donde el arenga. video de la arenga. Ajá, Yo no sí, sé, o sea, ves un jugador que tiene personalidad y exacto. esto, y aparte de eso, como se digo, no sé si es jerarquía, pero por lo menos liderazgo. Y eso es Liderazgo. muy importante para este grupo, que aportes como el de Celis, el aporte importante que va a hacer Baez en esta plantilla, jugadores de experiencia y digamos pesados en Barcelona, que podría ser el mismo Joao Rojas. Joao Ya, Rojas, claro, o el mismo Sosa, claro que sí, que que son son los que se perfilan más o menos, porque realmente un líder como líder no hay en Barcelona. Y sí no hay. preocupaba eso, pero al traer claro, o sea, no solo traes a las posiciones como tal, pero traes a experiencia y traes liderazgo con un Celis. Los paraguayos siempre tienen buenos, como Baez, siempre son buenos líderes. Entonces, esos jugadores te van a sacar adelante al equipo. Si bien es cierto, están mucha juventud, pero si a mí el chico de 16 años o el chico de 19 años, el defensa que llegaron, que los ves que se ahuevan en el Monumental y están ahí, obviamente, al ver toda la gente o a enfrentarse a un equipo importante como Argentinos Juniors, viene Claro. él y les palabrea, le dice, chucha, desahuévense, se van a desahuevar. Y esa es el aporte de la experiencia y del liderazgo que tienen los Celis, los Baez, y que va a ayudar a Barcelona un montón. Claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a ver cómo esta nueva camada de jugadores, como tú estás mencionando, muchos de ellos con experiencia y liderazgo, pueden aportar a este equipo prácticamente, digamos que renovado en muchas de sus líneas, porque Totalmente. son muchas bajas de las que están saliendo, mencionando, de Arrabal Ruenas, Javier Arrea, Aníbal Chalá, Felipe Caicedo, Franklin Gabriel Guerra, Cortés, Mario Pineda, Leonay Sousa, Dixon Campi, Arroyo, Gastón Campi, Gastón Octavio Campi, Rivero, Yander Corozo, o sea, Brian Oyola. Brian Oyola, hasta ahí van 12 nombres, y si es que no se me escapa uno más, entonces la lista de los jugadores que Claro. vemos es prácticamente un plantel que se está yendo. Y Y se un van a ir plantel más. que está entrando. Johnny Chalá también se va. Sousa también se va. Vargas parece que también se va. Entonces, adelante, y hasta donde Yo pensaba tengo que Vargas ya entendido. se había ido, no sé por qué. Estaba Sí, pensando. todos pensábamos eso, pero ahí está haciendo la pretemporada. Yo hasta donde tengo entendido le están buscando equipo a Solano. Entonces, todavía hay más salidas. Imagínate, ahí se van más de 15 jugadores. Bastantes Felipe Caicedo, nombres, Octavio y la Rivero, verdad ¿no? que
diría yo, un tiempo perdido, porque muchos de estos jugadores llegaron muchos llegaron justamente en la era de esta nueva dirigencia. Y ahí te das cuenta el mucho tiempo que se perdió a causa de la inexperiencia en este tipo de manejo del equipo. Entonces, Sí, ahí te das cuenta de eso. Y ahí como que dices, el tiempo que se perdió en el equipo. totalmente. Totalmente. Y veamos ahora esta nueva apuesta que tienen entre jóvenes y experimentados y sobre todo jugadores low cost, porque en el 2025 uno decía, wow, Arriaga, wow, Campi viene del fútbol argentino. Wow, Felipe Caicedo, no me jodas, wow, Felipao, Johnny Quiñones igual viene del fútbol, todos teníamos el recuerdo inmediato de Johnny Quiñones de Aucas, ¿no? Claro que sí. Y así, o sea, trajeron, ya Joao Rojas se va a recuperar, viene Miguel Parrales también, y bueno, todo eso lo que se hablaba en Barcelona en la pasada temporada 2025, y uno decía, estamos con un equipazo, va a ser esto una locura. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ahora no traemos... También hay que decir, para que la gente no se confunda. Cuando llegó Javier Arriaga, todo el mundo o sea, el hincha optimista se quedó con la retina del Javier Arriaga que se fue, que Claro, es mundialista de selección, pero el hincha actualizado se da cuenta que viene un Javier Arriaga ya con los años, con mucha experiencia así, pero con muchas fallas que veíamos que cometía tanto en selección hasta en la misma MLS, teniendo algunos partidos donde en realidad decíamos, ¿va a venir a hacer aporte o no? Del cual creo que tuvo un mal año. Vemos a un Felipe, en el caso de Felipe Caicedo, wow, Felipe Caicedo. A ver, si rebobinamos la cinta, Felipe Caicedo no había jugado un partido, si no me equivoco, en 2 temporadas. Entonces, 2 años sin actividad futbolística por un jugador profesional es prácticamente matador. Y si no me creen, pues miren a Felipe Caicedo, que prácticamente se retiró y está dedicado a lo que es el manejo de finanzas de futbolistas, prácticamente. Tengo entendido. Y quiere ser presidente de Barcelona. Para eso se está perfilando. Así es, entonces, eso es lo que te digo. Muchos de estos jugadores que vinieron también muchos con ese enigma de qué pasa si. En el caso claro que llegó de Arrabarruena, hizo un gran trabajo, pero también llegó Contreras y terminamos teniendo el problema de a quién terminamos poniéndole. Y la gente prefería 1000 veces a Contreras. La verdad, que yo viendo como, según lo que en comentarios y todo eso, el más feeling que tenía la gente decía, pongan a Contreras. De hecho, yo Contreras lo vi en New Jersey atajar y le vi condiciones y digo, wow, este es el arquero suplente de Barcelona. Ok, va a estar interesante. Ahí me quedé con la expectativa de verlo de Arrabarruena, que como lo mencionas, no tuvo un mal año, pero como tú dices, irreemplazable tampoco no lo es, sabiendo que tenemos un Contreras que venía a muy buen nivel y hoy por hoy va a ser nuestro nuevo candado. Nadie cuando se fue de Arrabarrena, nadie quejó, o sea, claro que decían se fue un buen arquero, bien, o sea, más o menos en Barcelona, pero tranquilos, o sea, todos sabemos que el titular es Contreras. Y se va un sueldo de los más altos de Barcelona, libera cupo de extranjero, un jugador que ya no quería seguir. Entonces, primero Barcelona baja sueldos, libera masa salarial, libera cupo de extranjero y te ficha a, como tú bien decías, para mí debería ser el tercer arquero de la selección ecuatoriana de fútbol. Y es un jugador que estoy seguro que no cuesta mucho en cuanto a sueldos. Entonces todo es una ganancia y bien trazado para Barcelona. ¿Por qué? Porque una cosa sería traer a José Gabriel Ceballos, que la estaba haciendo con continuidad en su equipo, lo estaba haciendo muy bien, y otra cosa hubiera sido, no sé, traer a Aldida Domínguez, como se hablaba por ahí, volver a rumorando fuertemente, volver al mismo ciclo de traer nombres y no jugadores que en realidad puedan sumarle al equipo, o sea. Exactamente, o sea, volver a traer a ese jugador ya a retirarse en Barcelona. Y Dida Domínguez no venía en buen nivel. Entonces, muy criticado, con actuaciones muy cuestionables del año pasado. Claro. Entonces, como que creo que fue una buena decisión traerlo a Gabriel Ceballos. Hay un cambio y uno se queda más tranquilo. Dice uno, bueno, por ahora, bien, esperemos sigan así. Una declaración antes de seguir del presidente de la Comisión de Fútbol que dice, el mejor refuerzo de Barcelona debe ser a los jugadores al día. Perfecto, tener a los jugadores al día. Perfecto, eso es lo que se debe hacer. Obviamente una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Esperemos. Eso te iba a preguntar, ¿crees que pase eso también? Pero si van, al menos tranquilito, suelta eso y ya. Da tranquilidad, da respiro a la gente. Un buen mensaje a los jugadores.
más que Exacto, a todo. los jugadores. Ojalá lo logren, pero o sea, te denota que hay un cambio y es un cambio para mejorar. Ojalá sea así. Mira, Barcelona ha regresado, creo que yo, al modus 2020 con el eslogan del campeonato financiero. O sea, no sé si tú te das cuenta. No, no es que lo están diciendo públicamente, pero con la reducción al 5 6 millones, buscar de la manera que se buscó. O sea, yo creo que están prácticamente aplicando una fórmula similar a lo que se hizo para esas temporadas en la administración del Beto. No lo ves así, al menos, como te digo, primeras impresiones. Todo es primera Claro, impresión. claro, el Beto empezó muy bien y luego creo que al ver el rendimiento que tenía Barcelona, y obviamente cuando tienes buenos rendimientos te entra más dinero, entonces Barcelona campeón, Barcelona semifinalista de América, se dio cuenta de que tenía plata y como que empezó a gastar más y ahí ya volvió a caer en el ciclo. Claro, Barcelona lo que está haciendo primero es investigar, traer jugadores con ritmo, con regularidad, que esto es muy importante porque jugadores que hace 2, 3 años la rompieron no sirven de nada. Jugadores que la rompieron hace un mes, bueno, tienes menos probabilidad de fallar. Entonces, y jugadores que, claro, ¿quién conoce un Celis? ¿Quién ha escuchado un Tomás Martínez? ¿Quién ha escuchado un Baez? ¿Quién ha escuchado a estos dos, a los dos Sergio Medinas que Núñez. llegaron? El Toto Núñez. ¿Quién ha escuchado un Johansen, un Lugo? Si nos vamos a la, bueno, yo no es que me crea el gran experto del fútbol, pero yo nunca los he escuchado, pero Exacto. se ven con jugadores con regularidad, que vienen jugando y que hablan muy bien de ellos. Entonces, muy bien eso muy bien, se está apuntando bien por ese lado, no se está trayendo tan caros, están viendo incluso muchos jugadores libres, porque realmente, o sea, más allá de, no sé, del Toto Núñez que tiene contrato en Liverpool, pero que vino cedido, Johansen, que igual creo que lo quieren cedido, Baez también creo que vino cedido, pero de ahí la gran mayoría se está manejando con futbolistas libres y que eso va a ayudar muchísimo a las arcas de Barcelona. Y eso es importante. Me gusta la idea de traer jugadores que tal vez nosotros no sabemos sus nombres, pero son jugadores que si vemos su récord vienen Estadísticas, claro. teniendo, sus estadísticas vienen teniendo continuidad. Y eso para lo que busca Barcelona, mantener un plantel competitivo desde el arranque, pues eso es positivo. Son jugadores que están activos, no vienen de una lesión y eso pues te hace ver que los jugadores van a estar disponibles desde el día uno. Ya, Sí. cosa que ya hace mucho tiempo en Barcelona no se veía hacer. Y si No se miras las veía. estadísticas, todos los refuerzos que están, tienen más de 30 partidos la pasada temporada. O sea, es un montón. Es un montón. Y como tú dices, te nota regularidad, vienen jugando y todo, pero también viene un problema que es importante porque Barcelona a veces es muy salado, que no se lesionan mucho. Porque eso también es importante de ver. Si no, Sousa, chuta la pasada temporada que ya no tenía la confianza de Rescalvo, pero a veces ya no había quien poner y tenían que poner a Dixon Arroyo, que era un cono ahí. Entonces yo creo que hasta Sousa hubiera entrado, pero Sousa no estaba disponible porque pasó todo el año lesionado. Joao Rojas llegó al final. Entonces, o sea, jugador, el mismo Ignacio de Arruabarrena le costó hasta que se lesionó Contreras. Contreras se lesionó largo. Octavio se había lesionado también. Se había Eh, resentido también. Totalmente, por eso, o sea, también al tener más de 30 partidos en la temporada, se nota que son jugadores que en el tema físico están muy bien y que te van a ayudar para causar impacto inmediato en el equipo, que es lo que queremos, porque ese partido con el Argentinos Juniors va a ser bravísimo. Y si no lo vamos a ganar por fútbol, ojalá lo ganemos con ganas, pero hay que sacarlo adelante. Hasta el momento hemos señalado muchas cosas positivas del equipo. Un nombre, como te dije, en el arco, refrescar la línea defensiva mezclando de defensa, experiencia con juventud, mediocampo prácticamente regenerado en el sentido de jugadores que tienen liderazgo y opciones y con habilidades interesantes, porque vemos Tomás Martínez, que tiene conducción, ya el mismo Lugo también que estaba mencionando que tiene muy buena condición, el jugador Medina, Oh, va a Jordan Medina, presionar. que estaba viendo algunos videos y buenos comentarios también acerca de las condiciones del jugador, pero hay una zona del campo de juego que a mí sí me preocupa bastante porque en esa zona del juego sufrimos bajas importantes
goles importantes. Te hablo justamente de Yaner Corozo y Octavio Rivero, que por el momento, bueno, los delanteros que vienen es Núñez y Johansen, que si bien es cierto, creo que entre los dos no suman más de 10 goles la temporada pasada. Entonces, si comparamos eso, creo que, para mí sería la incógnita de cómo llegaría, porque claro que me dirías a decir, no, pero tenemos a Miguel Parrales, lo cual para mí me diría que nuestro delantero titular va a ser nuestro delantero nacional. A ver, sí, en la posición, a ver, nos llevaron más de 30 goles en una temporada cuando se fue Janner y cuando se fue Octavio. Claro sí. por más que había una división ya total con Janner Corozo y lo que quieras, pero la baja de Octavio duele y duele hasta ahora. Ahora, encontrar el reemplazo de Octavio Rivero va a ser muy difícil, o sea, por más que venga, no sé, Mbappé, va a ser igual difícil, porque siempre se va a acordar del impacto inmediato que sí lo tuvo Octavio Rivero. Ahora, no tenemos plata para un delantero de jerarquía, no hay dinero para eso, entonces toca buscar en una opción más low cost. Toto Núñez no es el delantero de Octavio Rivero, es el cambio de Felipe Caicedo. 5 goles en la temporada, no es la mejor, pero se habla de que Toto Núñez no es delantero centro, sino más bien un acompañante del 9. Y claro, Parrales tuvo un buen comienzo en Orense, bajó un poco más en Barcelona, no creo que sea la gran solución. Ahora, la esperanza total está en Johansen. Que decir el impacto inmediato de Johansen para hacer el reemplazo de Octavio Rivero, puta, no sé, deja las dudas. Creo que hizo 10 goles en la temporada, pero también hay que decirlo que no fue titular. Johansen era el delantero suplente del Coquimbo, campeón de Chile. Tuvo 7 goles. 7 goles. Más los 5 son 12 goles. Bueno, 12, y se llevaron 30. Y se llevaron 30. Entonces, como es lo que te digo. Entonces, eso que digo, eso a mí sí me preocupa un poco. Ahora, lo que tal vez me deja tranquilo un poco es que estamos hablando de un técnico como César Farías. Entonces, si vienen bajo la aprobación del director técnico venezolano, yo creería que van a funcionar en el equipo. Tal vez no como delanteros estelares, sino como delanteros obreros, porque tú sabes que a veces necesitas ese jugador que te ayude a limpiar, a arrastrar marca, meter el pase y encontrar que está mejor. Ese es el Toto Núñez. Ese es el Toto Entonces, Núñez. O sea, eso es lo que está viendo el perfil de Núñez. Ahora vi que un centro delantero con gol, o sea, la otra esperanza es Nicolás Johansen, que tuvo 2 goles más que Núñez, pero este sería el reemplazante natural, me imagino, que de Miguel Parrales. Entonces, como te digo, en la delantera me queda un poco de ver por cómo quedamos porque lo que veníamos. Si bien es cierto, es difícil reemplazar un hombre como Octavio Rivero, pero tal vez, no sé, en esa posición invertir, pero ahora como tú dices, es el problema de no tener dinero. Claro. Yo creo que la delantera sí es un problema fuerte. El nombre de Johansen no me desagrada del todo en base a lo que he estado viendo, pero más que nada me ilusiona cómo lo vas a rodear, porque eso es muy importante. Eso es lo que también estaba pensando. Con un Joao Rojas que se espera que ya cerró bien la temporada y que se espera que esta temporada regrese, porque actitud y no se lesione, y no se lesione. Entonces, con un Joao Rojas que lidera al equipo, con un Jonathan Perlaza, lo que quieran Perlaza, pero de que es un tremendo centrador Perlaza. Más esperemos que vuelva Joaco Valiente, que también tenía muy buenas conexiones con Joao Rojas, un Tomás Martínez, que en teoría, en base a lo que he visto, conecta muy bien, o si quieres jugar con doble 9, un Toto Núñez más un Johansen. Claro que Johansen viene a ser el gran salvador de Barcelona, porque es el que a priori va a ir a definir. Pero si los rodeas así, le generas muchas chances de goles, ya tienes que ser tan malo para no concretar. Ahora, ¿en qué nivel vayan a estar? Los Valientes, los Joaos, los Perlazas, los Martínez, o el mismo acompañante, los Núñez, eso sí es importante. Porque ahí sí, por más 9 que tenga, como nos pasó la pasada temporada, por más que Octavio era un crack y a veces se fajaba solito, no lo acompañaban y no podía hacerlo todo solo. Bueno, hay que ver cómo Barcelona se va a preparar en todas las posiciones, mencionando como lo habíamos dicho, que la posición de ataque en la delantera pues
es uno de los puestos o las posiciones más difíciles de reemplazar, sabiendo que tenemos antecedentes 2 buenos bombarderos que eran, bueno, sí, como nos guste o no, Jenner Corozo y el mismo Octavio Rivero, que Jenner terminó Corozo, el siendo de goleador agrado del de equipo. todos y decepción de todos, que terminó yéndose del equipo. Para esta temporada tenemos participación en Copa Libertadores, obviamente repechaje, hay que decirlo, repechaje. Tenemos Liga Pro y tenemos la Copa Ecuador, que creo que si no hay ningún problema se tendría que realizar este año, si no hubiera ningún Debe ser, problema, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo tú lo ves a Barcelona compitiendo para esta temporada? La verdad que cuando no dan un peso en Barcelona es cuando más saca la casta y realmente ilusiona más a la gente. Y todo el mundo, o sea, los periodistas dicen, ay, Independiente, ay, la Liga. Y está muy bien porque son buenos equipos, o sea, realmente están armados bien. Son equipos importantes que han venido haciendo las cosas bien, pero el armado del equipo a mí me hace, no sé, creer que Barcelona puede luchar, al menos a nivel local. Ahora, es muy duro el partido con Argentinos Juniors y con el poco tiempo, porque ya esto va a pasar en un mes y César Farías llega mañana, entonces va a tener un mes exactamente de trabajo. No sé si es que le dé el tiempo para implantar la idea, toda la idea que tiene. Y el Juniors, un equipo ya trabajado, Argentinos Juniors, uno de los que mejores juegan en Argentina, va a ser bravo, va a ser muy bravo, pero esperemos que Barcelona pues haga gala de su físico, que por eso fue a Quito a entrenar, y podamos, como te dije, si no es con fútbol, al menos con ganas y gastarlos y esperar que el milagro esté con nosotros. Nadie daba un peso por Barcelona contra Corinthians, le ganamos 3-0 en el Monumental, lo sufrimos en Brasil, pero pasamos. Ya el hecho de pasarle al Argentinos Juniors ya es un premio, porque independientemente de lo que pase con Botafogo, vamos a tener torneo internacional. Así que ya con eso yo me contentaría. Por más que sea, porque Barcelona va a seguir Claro, vivo. porque tú estabas pensando en Jay Junior complicado y te iba a decir, bueno, si nos parece complicado, recordemos que en caso de pasar de ronda nos iba a tocar posiblemente un Botafogo, o sea, ese es el rival a esperar si pasamos de ronda. Y ahí sí las cosas como que se complican muchísimo, aunque recuerden que equipo brasileño, inicio de temporada, es un equipo que todavía son equipos lentos, son equipos que les cuentan. De Anselmi. Yeah, que les cuestan, así que no sé. Simplemente yo creo que como todo buen barcelonista se lo vamos a dejar todo esto en manos de Dios y a meter fe, prender la velita, que recién comienza la temporada. Pero Liga Pro me dices que lo ves como contendiente. Copa Ecuador, ¿cómo lo ves? Ya lo ves, ya por fin Barcelona ya luchando por alzar un torneo, ya que si bien es cierto no, que es una Copa Libertadores, pero es un torneo local que hay que saber ganar pues, también, ¿no? Depende cómo llegue Barcelona, porque Barcelona, a ver, cuando Barcelona llega en mejor momento, suponte, Barcelona pasa a octavos o a fase de grupos de la Libertadores. Barcelona está bien en la Liga Pro. No te olvídate, nos vamos en primera ronda. Porque Barcelona se crece tanto que la Copa Ecuador la ve, pero por encima del hombro. Y eso no está bien, y eso no está bien, porque también la Copa Ecuador debería ser un torneo que Barcelona, o sea, todo torneo que compita Barcelona debe pensar en ganarlo, ir a competirlo. Al menos los locales, claro, la Copa Libertadores ya es otra cosa, pero los locales sí se puede. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no? Nacional quedó campeón, la Católica quedó campeón y Barcelona se va en primera ronda. No me jodas, o sea, también debería de al menos Barcelona hacer un intento. ¿Y qué es lo que pasa? No es que nos eliminan los grandes equipos, vaya, nos tocó con Liga, nos tocó con Independiente, nos eliminan los juniors, equipos de una categoría inferior a Barcelona, luego la otra de 2 categorías, y nos eliminan jugando bien. Entonces Barcelona debe ya de también ponerse a pensar, ya hay que tomar en serio a la Copa Ecuador, y hay que salir a competirla. Claro que si bien es cierto, no es la misma importancia que la Liga Pro, que un torneo internacional, pero yo creo que todos vamos a estar contentos si Barcelona es campeón de una Copa Ecuador. Por supuesto que sí. Entonces también hay que tratar de ver eso, ver a los jugadores. Ahí podemos ver a los Jaxi García, a los Medinas, a los... todo el nuevo, se me va siempre, Brian, ¿cuál era el apellido? ¿Quintero?
Quintero, Brian Quintero, Bruno Caicedo, Yandri Gómez. Es el momento de confiar en Pablo ellos. Calle, que esperemos verlo esta Pablito temporada. Calle, Huila, yo sé que hay un muy buen jugador Huila, hay un muy buen lateral que también tiene Barcelona, se me escapa el nombre, Pero el pero problema es que hay que hacerlos probar. Y no sé hay que si, hacerlos probar. si los hacen probar. Ese es el problema, porque Pero tantos jugadores que Farías se es muy mencionan bueno para eso. jóvenes, pero hay que ver. Farías es muy bueno para eso, realmente. Esperemos que Potencia sí, joven. esperemos que sí, esperemos que sí. Sí, entonces, Ojalá. pues nada, amigo, eso es lo que quería conversar contigo, por lo que esto, tú sabes, ya se viene el arranque de Barcelona. Menciona, ¿cuándo es la noche amarilla? El 31 en Guayaquil. El 7 es el partido con el Inter de Miami. El 13 es la noche amarilla en Quito. Y de ahí sí ya se viene el arranque del año oficial. Así es, así es. Entonces, ya Barcelona alistando su 2026, hay que esperar. Hoy estamos 19 de enero, para las personas que nos ven cuando salga este programa, hoy es 19 de enero, hay que ver qué jugadores llegan más a Barcelona, si se terminan dando las salidas, como aquí estaba confirmando aquí de gol, no continúa el Unai Sousa, lo mismo la llegada de nuevos jugadores. Hay que ver cómo se termina dando todo este caso. Lo que sí podemos decir que Barcelona está haciendo las cosas, tratando al menos de hacer las cosas bien, De bajando el mejor manera, presupuesto, llamémoslo así. buscando jugadores ideales, mezclando juventud con experiencia, buscando jugadores activos y no jugadores sin ritmo de competencia. Son cosas que van sumando. Y eso el día de hoy, conversando aquí con mi gran amigo Guido Gol, que si quieren saber de noticias más al día, porque acá el señor está siempre al día. Y yo les puedo decir que aquí no necesita ser periodista para que nos comuniquen las cosas, las últimas noticias del ídolo. Y si quieren saber de información, pues vayan al canal de Guido Gol. Amigo, muchísimas gracias por el tiempo que te diste de estar hablando aquí del equipo, esperando que nos vaya muy bien este 2026. ¿Qué mensaje le das al pueblo amarillo para este 2026? A ver, chuta, es difícil, pero a la gente que al final nosotros tenemos que estar ahí porque pasarán jugadores, pasarán directivos, pasarán entrenadores, el equipo es el que queda y nosotros vamos a estar siempre, nosotros somos hinchas de esta institución, al menos hablo en mi caso personal y yo estoy seguro que muchos se sentirán identificados. Yo me enamoré de este equipo sin haber conocido un título, sin haber visto campeón a Barcelona. Y aún así, soy un hincha a morir. Soy ya más de 6 años siendo socio y apoyo a mi equipo. Y claro que dolió el 2025. Todos nos dolió el 2025. Pero el 2026 esperando que luego de la tormenta venga la calma, que se vea un ara de cambio, que realmente vengan mejoras para Barcelona, que todo lo que se haga sea en pro de Barcelona y que al final de este año, en diciembre, podamos volver a hacer una llamada, a conversar y muy contentos porque al equipo le fue bien, porque el equipo realmente estuvo a la altura, porque el equipo realmente nos dejó grandes sensaciones y nos hizo muy feliz. Es lo que queremos, es lo que se desea, paz en cuanto a lo institucional, paz también dentro del ritmo del equipo de Barcelona y paz entre los hinchas. Hay que unirnos, es un nuevo año, nuevas ilusiones, esperar que Barcelona haga un buen trabajo y nosotros desde nuestro papel, que es apoyar siempre al equipo, porque al final el equipo es de los hinchas y para los hinchas de ahí vamos a estar siempre en las buenas y en las malas. Así es, amigo Guido Gol, como tú lo dices, ese mensaje de unión, ese mensaje de positivismo, de esperanza, de fe, que todo el hincha barcelonista tiene que tener año a año. Y como tú lo dices, pasarán jugadores, dirigentes, pero la institución se queda y uno en realidad lo que apoya es a la institución. Así que, amigo, muchísimas gracias por darte este tiempo aquí en este segmento, la reacción del hincha. La gente no se olvide de dejar su like, comentarios también y compartir este contenido que también no solo lo hacemos en YouTube, sino que también lo hacemos en Facebook. Así que muchísimas gracias, amigo Guido Gol. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y aquí nos estamos viendo en una próxima ocasión, amigos. Así Muchísimas que nos gracias a vemos. ti, gracias por la invitación. Listo, cuídense todos. Listo, amigo. Oye, en serio, muchas gracias.